Buenas tardes, hermanos. Las escenas de celos, disminuidas o explícitas, son acontecimientos que afectan y perturban la relación de pareja. ¿Cuántas parejas injustificadas, generadas por los celos, han terminado transformándose en desamor y el desamor en separación? Acompáñanos para seguir platicando sobre los celos que todos en algún momento hemos sentido. Comenzamos. Ven aquí, cantemos juntos una canción. Ven que tú eres la canción, mi más profunda inspiración. Tú eres mi verdad, eres el camino, eres mi oración. Eres mi salvación. Ven aquí, cantemos juntos esta canción. Ven aquí, que necesito yo de ti. Eres mi fidelidad, eres mi alegría. Eres lo mejor, no te alejes de mí. Y vale la pena perderme en tus brazos, tu aliento es motivo para vivir. Apartarme de ti es cuando me desespero, por eso te pido que vengas a mí. Estar cerca de ti, déjame amarte más y juntos siempre estar así. La única verdad, el único camino, la única oración, la única salvación. Cerca de ti. Muy buenas tardes, hermanos, un gusto en saludarles de nueva cuenta en este su programa. Fortaleciendo el matrimonio. En esta emisión de viernesito 10 de junio 2022 estamos en vivo y a todo color para que nos mande sus mensajitos, sus recados, sus consejos, una cita bíblica, algo que usted quiera y aporte a este programa. Por favor, háganosla llegar, la leeremos aquí con todo gusto. ¿Cómo estás, amor?
Muy buenas tardes, mi nombre es Delia Cruz, bienvenidos sean ustedes y mi esposo. Pedro Ruiz, su servidor, como siempre, un gusto en servirles con todo el amor que el Señor nos regala. Así ¿verdad? es, el día de hoy tenemos un programa muy interesante, muy interesante y muy actual, hermanos. Se llama Celos que hieren. Cuidado con ese sentimiento que más bien es otra cosa, no es un sentimiento, algo que ataca nuestros sentimientos. Así es. Vamos a platicar muy de fondo en cada uno de estos aspectos que tal vez en algún momento nadie podemos quedar exentos. No, ¿Verdad? es inherente en la naturaleza humana. Queremos darles nuestras vías de contacto para que nos busque, para que nos comparta. Estamos a través de Facebook, Parroquia Señor San José, y también por Facebook en Crisol de la Alegría. Estamos en vivo, lo puedes ver en vivo o en repetición ahí en Facebook. Si no lo puedes ver en vivo o en repetición vía Facebook porque no tienes cuenta o porque no tienes acceso, en YouTube, en Crisol Señor San José, ahí puedes encontrar este programa y todos los anteriores, no solo de Fortaleciendo el Matrimonio, sino de toda la barra de lunes a viernes que tenemos en Parroquia Señor San José para todos ustedes. Así es. ¿Qué tal? ¿Tenemos algún saludito? Mira, aquí Magda Gutiérrez nos dice saludos, aquí ya listos. Muchas gracias, Magda. Rodrigo, un abrazo. Un abrazo, saludos que todo hermanos. esté muy bien, disfrutando de este calorcito de Monterrey. Ellos son de Guadalajara, pero Así es. han sufrido con este calorcito que los ha recibido Monterrey. Así es. Bueno, ¿qué tal si, como siempre, nos ponemos en presencia de nuestro Señor? Ya estamos en su presencia, pero haciendo una oración para que nos ilumine, tanto a nosotros que vamos a dar este tema, a compartirlo, a platicarlo, como a todos ustedes que nos están recibiendo en casa o ahí donde en su móvil o en el carro donde nos estén escuchando. Y bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querido Padre, sé que los celos y la envidia son las expresiones del mal y de los espíritus malignos que odian tu poder de amor. Son contrarios a todo lo que predicas. Busco tu enseñanza y me muestras con el ejemplo cómo eliminarlos de mi vida y de mis sentidos. Te pido, Dios, que me ayudes a detectar cuando mi corazón está siendo inundado con malicia, desconfianza y celos. Señor, sé que no tienen sentido y que mi salud, mi bienestar y mi relación se ven afectados por ellos. Los celos son el producto de la mentira y el falso engaño creados en mi mente. Me permiten ver la verdad ante mis ojos. Te pido que elimines los celos en mi matrimonio, Señor, que mantengas alejada la envidia de los objetos materiales y los logros de los demás. Espíritu Santo, no permitas que ningún tercero nos envidie y nos desee el mal. Protégenos con tu manto sagrado y déjanos guiar a aquellos cuyas almas se han regido por la envidia, los deseos de persecución, la traición y las actitudes de maldad. Amén. Amén. Y bueno, pues con esta bonita oración ya estamos encomendados a nuestro Señor. ¿Cómo iniciamos con este programa de estos celos que hieren? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, pues principalmente, ¿verdad? De todo esto que tenemos, ¿verdad? ¿Cuántas peleas injustificadas en un matrimonio existen sin una razón, ¿verdad? De repente empieza a haber esos conflictos y bueno, se empieza a generar el desamor, como lo comentábamos en la introducción, y ese desamor pues obviamente nos viene a traer esa separación, un rompimiento en el matrimonio. Y precisamente este tema que se llama Fortaleciendo el Matrimonio, este programa, ¿verdad? Que se llama Fortaleciendo el Matrimonio, pues tiene este tema que habla precisamente en dónde específicamente tenemos que fortalecernos. ¿Y qué es lo que sucede? Pues primeramente vamos a ver qué es los celos. ¿Qué son? ¿Qué son los celos? Bueno, pues los celos son esa energía negativa que de repente pues te invade sin una razón de ser, en donde empiezas con cuestionamientos, primeramente con pequeñas dudas, pequeñas cositas, que en ocasiones, pues tal vez a lo mejor dentro del matrimonio, cuando estás recién casado, o a lo mejor cuando estás desde novios, ¿verdad? Y empiezas pues a lo mejor haces alguna situación, ¿verdad? Que pues que a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa,
pues a lo mejor le puede causar alguna duda, ¿verdad? Como dicen, ahora sí que en ocasiones puedes hacer cosas buenas que parecen malas, ¿verdad? A lo mejor de repente pues sales del trabajo y quisiste llegar al súper a comprar algo, o a lo mejor quisiste, no sé, ir a hacer alguna otra vuelta antes de llegar a casa. Y pues, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues como hay una rutina, ¿verdad? Que malamente debemos de guiarnos por esas situaciones, ¿verdad? Pero pues empieza a causar a lo mejor algún conflicto. Primeramente, pues es importante pues que consideremos los puntos que vamos a tener que ir sanando poco a poco, y en este punto pues obviamente es la comunicación, ¿verdad? Dice aquí, bueno, son emociones peligrosas que pueden dar lugar a la ira, al miedo, trayendo pues obviamente consecuencias, ¿verdad? Desastrosas en una relación de amistad, de amor, de familia, porque incluso entre las mismos amigos, amigas, ¿verdad? En ocasiones surgen esas cuestiones ahí de envidia, celos. sí, de celos, de envidia. Entonces, pues sí tenemos que verlos muy de cerca. Pero es importante, bueno, que estas situaciones que se van generando, pues vayamos sanándolas, principalmente porque pues se están alejando de lo que Dios tiene en su plan, ¿verdad? Para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tiene en su plan? Pues todo eso de amarnos sin medida, ¿verdad? De hacernos felices, de que Él nos quiere ver como un matrimonio sólido, porque Él ama el ver una familia consolidada. Entonces, de aquí partimos, ¿verdad? Fíjate, dijiste una palabra muy clave. Dices, son emociones peligrosas, no son sentimientos. Porque No son sentimientos se van cultivando, se van alimentando, y las emociones son esas reacciones a cosas que nos suceden, ¿verdad? Entonces, a veces confundimos sentimientos con emociones y no es lo mismo. Entonces, fíjense cómo estas discusiones, peleas, ofensas, pues forman parte de este como cerillo que enciende la mecha para destruir relaciones Así es. conyugales, matrimoniales. Hasta familias enteras se han terminado por un tema de celos, unos malos entendidos. Esta lucha que se empieza a dar en nuestra mente, como decíamos en la oración, ¿verdad? Es que en mi mente yo hago todas estas historias falsas, que a veces a lo mejor algún detalle donde yo me puedo agarrar, yo puedo generar esas historias y novelas que yo ya fui, vine, ya las vi, o sea, ya estamos ideando, y esto me nubla mi pensamiento real, ¿verdad? Mi pensamiento como objetivo. Siempre estoy pensando en pro de cómo no ser lastimado, en cómo no ser traicionado, cuando a lo mejor a la otra persona ni se le había ocurrido lo que tú mismo le estás sugiriendo, ¿verdad? Entonces, es bien importante tener la empatía, que son dones que el Espíritu Santo nos regala, la sabiduría, el buen consejo, todo esto. Si nos apoyamos en el Espíritu Santo, es más fácil para nosotros alejarnos de esta humanidad que nos traiciona, que esta carne que es débil, que cuando nuestro espíritu no está fortalecido, la carne gana, el pensamiento, todo esto nos acarrea muchísimos problemas. Entonces, preguntábamos bien, ¿cuántas peleas provocadas por estos celos no han terminado muy mal? Así es. O sea, han terminado en relaciones, no sé, incluso yo creo que hasta guerras ha terminado. No sé, ¿te acuerdas de Maximiliano y Carlota? Así es. Fue un tema de celos ahí y terminó en una guerra. Tenemos el antídoto perfecto. En lugar de estar ideando, en lugar de estar yo pensando, creando historias, el diálogo. El diálogo. Platica lo que sientes. Busca el momento. Hazlo. Si no encuentras el momento, tienes que crear el momento, pero tienes que expresar lo que tú estás sintiendo. Este pensamiento que me está atormentando, siéntate con tu esposa, ¿sabes qué? Me está atormentando esto. ¿Qué está sucediendo aquí? Ayúdame a resolver esto. No puedo solo. A veces son situaciones que traemos arrastrando desde nuestra infancia. Este tema de emociones de envidia,
peligrosísima. A veces somos envidiosos de nuestro hermano, somos celosos del hermano porque a lo mejor es el menor y le consienten más. Muchas cosas que llevamos a nuestro matrimonio. Entonces es importante comportarnos como adultos, buscar ayuda, buscar apoyo, perdón, y sin tapujos hablar de los temas. Sin tapujos, es mejor, como dice un dicho muy coloquial, ¿verdad? Mejor una colorada a tiempo que vivir colorado toda la vida. Es importante transferir esto que yo estoy sintiendo a mi esposa, a mi esposo, decirle, aquí está esto que yo estoy sintiendo, y que nos clarifique, que nos ayude a clarificar. Y busquemos apoyo. Si nosotros mismos no podemos resolverlo, ni uno individual, ni en pareja, busquemos quien nos pueda apoyar. Y fíjate, para el buen diálogo hay 6 características. Tienen muchísimas un buen diálogo, pero estas son muy particularmente necesarias que tenga un diálogo. Dice, respetar al que habla. Siempre estamos buscando, estamos escuchando no para asimilar, sino para contestar. Hay que respetar al que está hablando. A veces interferimos en lo que está, no dejamos terminar la idea. Entonces, hablar en tono adecuado. Qué difícil es controlar esta emoción que esta rabia donde yo estoy, pero tengo que buscar un tono que le permita a la otra persona tener esa apertura. Cuando yo empiezo a hablar golpeado, la persona se va a cerrar y ya no se va a escuchar. No hablar todos a la vez. ¿Qué sucede? Todos queremos expresar porque sentimos que tenemos la razón. No, hay que esperar nuestro turno, que la otra persona, si él no o ella no nos quiere dar un tiempo para poder hablar, bueno, vamos a darlo nosotros y poder externar. ¿Ya terminaste? Bueno, aquí va lo mío, ¿verdad? Saber escuchar antes de responder, eso es lo que hablábamos, es saber escuchar la idea completa, no componerla en el aire. Te la están diciendo, tú ya estás poniéndole palabras. Pensar en lo que dicen los demás. Es bien importante que no todo lo que piensen, como bien dice un dicho, ¿verdad? No porque todo el mundo piense de una forma significa que es una verdad absoluta. Es una idea que a lo mejor un grupo de personas, una familia, asume como verdad, pero para ti no lo puede ser. Entonces tienes el derecho también de externar eso. Admitir las opiniones de los demás. Nos cerramos a la crítica. Cuando nos cerramos a la crítica, no crecemos. Es importante abrirnos a la crítica, a las opiniones de los demás, porque eso me va a ver realmente mis problemas, mis defectos que yo voy a poder trabajar. Con todo este diálogo, pues nos invita el tema, dice, no veas fantasmas. O sea, Exacto. Los celosos, fíjense lo que se lo voy a leer textual porque está muy interesante. Dice, los celosos dan muchas vueltas a la imaginación. Pueden ser creativos en alguna agencia, de verdad, y pueden llegar a convencerse de lo que pasa en su mente es verdad. Transformamos un pensamiento en realidad. Es increíble cómo ese pensamiento nos llega a ser tan real que lo podemos tocar cuando en realidad no existe nada, ¿verdad? Vemos fantasmas, nos enfurecemos por un mínimo gesto sospechoso. En cuanto voltea tantito un ojo, ya tengo razón. Ahí todas mis sospechas están fundadas. Y qué difícil es llevar una vida matrimonial cuando uno de los dos es celoso. Es muy complicado sostener todo el tiempo el matrimonio con esta fuerza en contra, ¿verdad? Esta fuerza que siempre está buscando cómo herir a la otra persona para evitar que me vaya a lastimar cuando ni siquiera lo ha considerado. ¿Qué más nos puedes decir? Pues de esto que tú estás platicando sobre esa comunicación, ese diálogo, pues tiene que surgir el respeto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al momento de que tú tienes que expresar lo que tú sientes, que ese es uno de los puntos principales, inmediatamente que empiece a surgir una desconfianza, lo primero que tenemos que hacer antes de asumir cosas y antes de crearnos cosas en nuestra cabeza es acercarte a tu cónyuge. ¿Por qué? Porque precisamente es tu pareja, es tu esposo, es tu esposa, porque están unidos, porque se tienen esa confianza, y si está viendo alguna situación que está generando esa situación, pues tenemos que platicarlo, pero tenemos que hacerlo con respeto. Primeramente tienes que externar, ¿verdad? A esa persona tienes que externar, oye, ¿sabes que tenemos que platicar un momento? Quiero externarte unas inquietudes que yo tengo.
Y la persona que está a tu lado te va a escuchar, porque es parte de este punto importante que es el respeto, escucharte hasta que termines, ¿verdad? Sin interrupciones, eso es parte del respeto. Pero cuando esta persona esté hablando, tú debes de responderle de la misma manera, con ese mismo respeto. Y sabemos que al momento que surgen las cosas, pues obviamente nuestra humanidad nos manda completamente destrozados en cuestión de esa paciencia, de ese respeto, y empezamos a externar cosas que salen no de nuestro corazón, no de nuestra boca. Entonces debemos de tener mucho cuidado al momento de que vamos a entablar una conversación, un diálogo con nuestra pareja. Si tú estás realmente muy molesto, te sugerimos dejar un momento o incluso suspenderlo para un mejor momento en donde estés ya tranquilo, en donde ya hayas respirado, ya hayas tomado aire, para poder platicar justamente con ese respeto que se merecen los dos, ¿verdad? Fíjate, un signo de una persona celosa es que es una persona insegura. Y dicen, fíjense, el tema nos dice bien clarito, una persona celosa cree saber más de ti que tú mismo. O sea, es increíble cómo piensa que te conoce mejor a ti que tú mismo. Es impresionante. Lo estaba leyendo y me estaba causando conflicto, porque aquí personalmente les confieso, en un tiempo fui así celoso, muy celoso, sobre todo en el noviazgo. Se sufre muchísimo siendo celoso, se sufre mucho y se hace sufrir a la otra persona demasiado. Pero fíjense cómo Benedicto XVI nos dice que el hombre solo se conoce a sí mismo cuando aprende a conocerse a partir de Dios, y solo conoce al otro cuando ve en él el misterio de Dios. Reconocer que en nuestro cónyuge está Dios presente. Cuando reconocemos esto, todo es mucho más sencillo, todo fluye, porque es una criatura de Dios, es una creación de Dios. Es decir, yo no puedo ofender una persona, un ser de Dios. Es bien importante ahí que entender que no nos pertenecemos, que estamos viviendo en un marco del matrimonio, del sagrado matrimonio, de este hermoso sacramento, pero que no nos pertenecemos. O sea, no somos dueños uno del otro, estamos para apoyarnos y para sacar lo mejor del otro. Así es. Pero fíjate, todo radica en cómo tenemos la autoestima. Así es. Nuestra autoestima, como bien comentamos, la venimos arrastrando desde que fuimos educados en la infancia, cuando nos empiezan a decir, tú eres mi princesa, tú eres mi rey, tú mereces todo. Y cuando entras a un mundo real, donde la vida es dura, donde el trajín diario nos somete a pruebas durísimas, y reconocemos, oye, ya no soy el príncipe, ya no soy la reina, no soy la princesa. No, tienes que merecer, tienes que trabajar, tienes que ir y cultivarte para poder florecer, poder crecer. Reconocer esta parte es bien dura. Reconocer que la autoestima nos la pueden dañar con un simple gesto, con un desprecio. Se nos cae la autoestima cuando está así de frágil. Hemos escuchado en los últimos tiempos las generaciones de cristal, ¿verdad? Que no podemos ya decir ni un Nada. comentario, ni un no, porque ya te están tildando de misógino y de retrógrada y de que te quedaste en el siglo X y una serie de cosas, cuando hace un momento hablábamos de abrirnos a la crítica. Si no nos abrimos a la crítica, la autoestima nunca crece, porque nunca perfeccionamos esos defectos que tenemos que trabajar para que nuestra autoestima esté creciendo. Fíjate, nos dice Tina M. Tessina, es una psicoterapeuta estadounidense, nos dice, explica que los celos surgen en personas que han desarrollado una pobre imagen de sí mismas o creen que ya no ofrecen expectativas interesantes a sus parejas. Se miran al espejo y ellos mismos, uno mismo se autoflagela. No, pues con razón voltea a ver a otras, con razón voltea a ver a otros, pues mira lo que tiene en casa. Pero también te dice que te esfuerces, o sea, échale ganas. Si sabes que estás con algún sobrepeso, con algo que a ti mismo no te gusta, imagínate, te vas a
vas a pensar que a tu marido, a tu esposa no le va a gustar tampoco. Entonces, pero mira, el Señor a todos nos hizo a su imagen y semejanza. Ahí tienes la respuesta. Fíjate, en Cantar de los Cantares, en el capítulo 4, versículo 7 nos dice: toda tú eres bella, amada mía, no hay en ti defecto alguno, porque ante los ojos de Dios nadie tenemos defectos. Él nos ama por igual, nos ama como sus hijos. ¿Cómo ves? Así es. Y viene siendo bien importante, ¿verdad? Esto que comentas, cómo Dios nuestro Señor nos tiene, pues nos tiene con ese plan, el de que nosotros seamos felices, el de que amemos, el de que amemos a nuestro prójimo, ¿verdad? Y recordemos, como lo hemos mencionado en cada uno de los programas, que nuestro prójimo es nuestro cónyuge. El más próximo. Exacto, es el más próximo. Y el mandamiento que Él nos dice es que tenemos que amar a nuestro prójimo, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos estar ofendiendo? ¿Cómo podemos estar pensando mal de nuestro esposo, de nuestra esposa, si estás tomando ese compromiso porque lo amas, porque la amas? Desde el momento en que tú estás uniéndote y estás aceptando ese compromiso frente a nuestro Señor, pues tú estás diciéndole que lo amas, ¿verdad? Amas a nuestro Señor a través de tu esposo, a través de tu esposa. Entonces, no podemos herirlos, no podemos faltarles al respeto, no podemos maltratarlos. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día? Ese es uno de los principales conflictos que más vemos constantemente en las noticias, en nuestro área donde vivimos, a lo mejor entre la familia. ¿Por qué? Porque no existe Dios en su corazón. Mientras Dios no exista en su corazón, pues obviamente las cosas las vamos a ver de una manera, pues como decíamos hace rato, como una energía negativa, como algo que no pertenece a nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, esto es una de las cosas importantes. Otra de las cosas que hemos platicado es de qué manera te estás uniendo tú a tu cónyuge, pensando en que, pues yo me casé para ser feliz, para no tener problemas, para ver todo color de rosa, como nos lo hacen ver, ¿verdad? En ocasiones, en películas y en novelas y todo. Y no, nos platicaban y nos cuestionaban en una ocasión, ¿verdad? Que decían, es que ustedes son felices y no tienen problema. No es cierto eso, ¿verdad? Nuestro Señor vive en nosotros, pero eso no quiere decir que estás fuera de alguna situación que puede causar ahí a lo mejor algún conflicto. Pero una de las cosas importantes es de que Dios está en nuestro corazón y eso ayuda a que nosotros pensemos de otra manera de cómo resolver ese conflicto. Si anteriormente a lo mejor levantábamos la voz, nos faltábamos al respeto, o a lo mejor pensabas mal, ¿verdad? De tu esposo, de tu esposa. Bueno, ahora que nuestro Señor vive en nosotros, estamos amándonos, pero también respetándonos. Y tal vez hay conflictos, pero tenemos ese momento en el que, bueno, vamos a sentarnos, vamos a platicar y tomar acuerdos. Entonces, todo esto es paso a paso, pero dentro de todos estos pasos, lo principal es tener a nuestro Señor al centro de nosotros. Porque ves con sus ojos. Así Empiezas a ver con sus ojos a tu esposo o a tu esposa y todo es más sencillo. No deja de ser difícil porque las relaciones humanas así son complejas, ¿verdad? Somos un mar de emociones, un mar de sentimientos, pero el Señor nos ayuda a ordenarlas y a tener ese manejo de emociones, ese control de temperamento. Lo hablamos hace unos 2 programas, cómo el temperamento a veces nos domina y lo confundimos con carácter fuerte, y no, el temperamento es esa reacción a las emociones que en su momento estamos viviendo. El carácter es dominar ese temperamento, esas emociones, para poder llevar nuestra barca a un buen puerto.
Fíjate, es. pero todo lo queremos sin esfuerzo. Pero el Señor siempre nos premia en el esfuerzo. Así es. ¿Qué Pues nos dice? bueno, nos comenta aquí lo que Mira, viene siendo, nos platica el doctor, es un doctor ruso, ¿verdad? Fyodor. Fyodor Dostoevsky, Ay, ¿verdad? Sí, Muy bien. Bueno, pues Dostoyevsky. sí, básicamente habla sobre, bueno, que la felicidad no radica en la comodidad, ¿verdad? Se compra con el sufrimiento, que era lo que platicábamos, que no necesariamente todo es color de rosa. Tiene que haber esas situaciones complicadas, ¿verdad? Como en ocasiones, bueno, yo escuchaba desde mi abuelita que decía, ay, es que está en el noviciado, ¿verdad? Te acabas de casar, ay, que me pasó esto, que me pasó lo otro. Entonces está comentándonos, ¿verdad? Que estás en el noviciado, ¿verdad? Pero es parte de esto que nos comentan. La felicidad, no todo es color de rosa, nos tiene que suceder algunas situaciones para poder nosotros salir adelante, Y valorar. aprender sobre eso, Y ¿verdad? valorar ese esfuerzo, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues dice, todas esas cosas importantes de esta vida, para conseguirlas hay que sortearlas mucho, ¿verdad? Con esos obstáculos y base de esfuerzo y sufrimiento, que es lo que comentamos. Bueno, pues vamos a ir a un corte. Así Está es. muy interesante el tema. La verdad es que nos cuesta a veces trabajo resumirlo en una hora porque es un tema para muchos programas. Los celos es algo que todos hemos vivido. Pero vamos a un corte. Así es. ¿Y ya regresamos? regresamos. Aquí los esperamos, hermanos. Mi corazón está completo contigo. Le has dado mi vida sentido. Eres mi tesoro, mi más fuerte motivo de respirar, creer y volver a caminar. Mi todo te daré de alguna manera. Te quiero corresponder. Vivir para ti. Vivir para ti. Siempre, siempre estarás. De la mano tú me llevarás. Siempre, siempre estarás. Tu favor me cubrirá. Siempre, siempre estarás. De la mano tú me llevarás. No me dejarás. Conmigo tú estarás. Oh, oh, hey. Mi corazón está completo contigo. Le has dado mi vida sentido. Eres mi tesoro, mi más fuerte motivo de respirar, creer y volver a caminar. Y todo te daré de alguna manera. Te quiero corresponder. Vivir para ti. Vivir para ti. Oh, oh, oh. Siempre, siempre estarás. De la mano tú me llevarás. Siempre, siempre estarás. Tu favor me cubrirá. Siempre, siempre estarás. De la mano tú siempre me llevarás. No me dejarás. Conmigo tú estarás. Si estás conmigo yo no debo temerle nada. Pues mi refugio es tanto amor en tu morada. Confiada viviré. En tu paz descansaré. Siempre, siempre estarás. De la mano tú me llevarás. Siempre, siempre estarás. Tu favor me cubrirá. Siempre, siempre estarás. De la mano tú siempre me llevarás. No me dejarás. Conmigo tú estarás. Mi corazón está completo contigo. Le has dado mi vida sentido. Ya estamos de regreso en este su programa. Fortaleciendo el matrimonio. Estamos hablando de los celos, estos celos que hieren. ¿Cuál es el que está haciendo ruidito? Bueno, estábamos hablando de los celos, esta parte que tenemos inherente en nuestra naturaleza, esta naturaleza humana que
que la verdad es muy compleja, es una maquinaria perfecta, que todo debe funcionar. Se me hace. Ahí, listo. Perdón, una fallita técnica. Esta naturaleza humana, decíamos que es como es una máquina perfecta. Todos los engranes de nuestro cuerpo, todo tiene que estar funcionando perfecto. Pero, ¿qué pasa cuando el eje central, que es nuestra mente, que controla todo nuestro cuerpo, la tenemos distorsionada? La tenemos en esta imaginación turbia que pues le pone una nube negra a nuestro matrimonio encima, ¿verdad? No deja florecer, no deja avanzar. Y en esta vida, en este caminar juntos, los obstáculos, las adversidades, todos los problemas que enfrentemos como matrimonio nos van a hacer fuertes, como dice este programa, fortaleciendo el matrimonio. Es a través de las pruebas, como las espadas, cómo le sacan ese brillo y ese filo, es a través de golpes, y las meten al fuego y les vuelven a golpear y las meten al fuego hasta que quedan estos sables como los de samurái, ¿verdad? ¿Has visto estos sables perfectos que tienen una curvatura perfecta y un filo que corta hasta un cabello? Bueno, nuestro matrimonio, nuestra vida, funciona exactamente igual. Si no hay, a veces buscamos tener un espacio, porque a veces debemos recordar que somos individuos. A pesar de que estamos unidos en matrimonio, este espacio vital es bien importante, el tener avances personales que yo puedo aportar a mi matrimonio. No es decir, yo voy a ir avanzando y me voy por mi camino. No, eso es una cosa muy diferente a tener yo un espacio donde yo pueda crecer y este crecimiento yo ofrecerlo en mi matrimonio. Pero a veces la persona, cuando tú quieres alejarte un poco o tomar un proyecto personal, la otra persona se siente menos. Empieza a sentir celos. ¿Por qué te vas sin mí? ¿Por qué avanzas sin mí? No, espérame, es que me estoy perfeccionando para yo aportarlo al matrimonio. Ojo, es una línea muy delgadita. Hay que avanzar y aportar a nuestro matrimonio. Entonces, dice un refrán, el tema lo dice, ¿verdad? El león cree que todos son de su condición. Cuando yo pienso eso, a lo mejor de que mi esposa me lo está haciendo, a lo mejor yo mismo lo estoy haciendo. Yo mismo estoy buscando el salirme, el irme por el camino cómodo para no estar batallando, y no. Entonces, yo necesito evolucionar. Si pensamos cada uno de nosotros, yo necesito evolucionar, crecer para yo aportar a mi matrimonio. Eso es bien diferente a yo querer hacer una ruta diferente cuando me comprometí a estar en las buenas y en las malas juntos. Es una línea muy delgada que nos puede en un momento dado confundirnos y ver que estoy avanzando y que estoy avanzando mejor solo. Esa parte la otra persona no lo ve bien, lo ve con celos, y es normal. Cuando no participamos en ese avanzar, pues nuestro matrimonio se empieza a distanciar, a distorsionar, se empieza a separar. Entonces, recordemos que el amor es una palabra muy grande que a veces la usamos en forma muy ligera. Amar es entregarse por completo, como dice el canto, ¿verdad? Es un pacto. El amar es como nos enseña Jesucristo, amar hasta el extremo, hasta dar su vida por nosotros en la cruz. Si tenemos ese modelo a seguir, debemos recordar que el amar implica sacrificio, implica a veces no hay paga, implica muchísimas cosas que si estamos dispuestos a amar, tenemos que llevar tener en claro que lleva estas características, ¿verdad? Entonces, el amar sí es pertenecer, sí es ser suyo, la amistad no. Nos confundimos a veces ahorita, como decíamos en el diálogo, cómo se hablan los matrimonios modernos a veces. Desde ese punto ya no se tienen respeto, se hablan sin respeto, se hablan con palabras altisonantes. Yo platicábamos hace un poco en una formación, oye, si así se habla normalmente, con maldiciones, imagínate en una pelea, ¿qué se dirán? Sí. Si ya en su diálogo normal, entre comillas, ya se hablan con palabras soeces, imagínate en una discusión, ¿qué se van a decir? Pues se van a, no sé, ¿qué palabras pueden usar cuando ya no dejaron margen? De ahí la importancia de que nuestra naturaleza no nos gane. Del que todo el mundo lo haga no significa que esté correcto. Ojo ahí, recordemos, siempre estamos compitiendo por ser el mejor.
y nos olvidamos que el Señor nos hizo únicos. Cuando entendemos esa Así parte, es. todo lo demás pierde sentido. Nuestra naturaleza humana pasa a un segundo plano porque lo que estamos buscando es nuestra santidad, fortalecer nuestro espíritu. Así es. Y como bien dices, nuestro Señor es el centro de nuestro matrimonio. Debemos de tener fe en que Él está haciendo su voluntad en nosotros, al momento de que nos está uniendo en matrimonio, en esta vocación que iniciamos. Pero es importante, hermanos, que esta fe que nosotros profesamos realmente la hagamos vida, que la hagamos vida en nuestro matrimonio. Tú al momento de que estás en unión con tu esposo, con tu esposa, no tienes por qué dudar de ellos, porque se supone que estás en plena confianza de agregarte a una nueva familia, ¿sí? Por medio de este matrimonio. Pero no debes de sentirte desconfianza. Si hay desconfianza dentro de ese matrimonio, entonces no está nuestro Señor ahí, ¿verdad? Algo arrancó mal. Así es. Y si realmente está sucediendo estos celos, ahorita que tú estás escuchando este programa y dices, bueno, esto está sucediendo en casa, bueno, aquí la solución es iniciar con la oración. La oración es potente, la oración es poderosa, porque es un diálogo directamente con nuestro Señor. Si tu fe está bien puesta en ti, en tu corazón, entonces pues ahí está la solución, orar. Pero ¿sabes qué? No ores por ti en sí. Tenemos que orar por nuestro cónyuge. ¿Para qué? Para que nuestro Señor lo fortalezca, para que lo guíe, para que quite del camino todo tropiezo que tenemos, para que el Espíritu Santo lo llene, lo ilumine, para que siga perseverando en el matrimonio. Pero tenemos que orar por él. En ocasiones, bueno, platicábamos en una ocasión ahí con los matrimonios, decía, pero es que ¿cómo voy a orar por esta persona si me trata súper mal, me habla y se expresa muy mal de mí? Bueno, precisamente por eso tenemos que amar también a aquellos que nos hacen daño. A lo mejor en ese momento está perdido, está extraviado, no ha encontrado el camino, pero nosotros podemos encontrar el camino unido con esa persona, tomados de la mano, haciendo oración. Esa es una de las herramientas más poderosas que nos puede haber dejado nuestro Señor. ¿De qué manera yo puedo tener contacto con Él? Pues haciendo oración. Inténtalo y tendrás muchas buenas respuestas, y no para tener toda la felicidad, como Todo bien resuelto. decíamos, todo resuelto, sino para que te ilumine Te fortalezca. y te fortalezca en ese caminar, en esas piedras que vamos a ir tropezando, cómo vamos a ir resolviéndolo. Eso es lo mejor, el tener ese contacto con nuestro Señor. Que se te dificulta en casa tener ese contacto con nuestro Señor, mira, aquí está en parroquia, ¿verdad? Te invitamos los jueves en una hora santa, en donde puedes tú externarle todo lo que traes. Ven con todas tus angustias, con todas tus Con preocupaciones, todos tus celos. con todos tus celos, ven y deposítaselos. Y Él va a hacer su obra. Haz la prueba. ¿Qué opinas, amor? Nos invita a este tema a salir del confort. Debemos recordar que el trabajo y el esfuerzo, en ese trabajo y en ese esfuerzo tenemos la oportunidad de profundizar y de conocernos nuestros límites, de conocernos a nosotros mismos. En cambio, si rodeamos los problemas y siempre le estamos dando la vuelta, no vamos a crecer, no vamos a madurar. La madurez es un don del Espíritu Santo que nos regala. Si nos brindamos, si nos rendimos al Espíritu Santo para que Él sea el que tome el control, de verdad, hermano, es una garantía de que todo lo vas a empezar a ver de forma distinta. No se terminan los problemas, lo empiezas a ver de una forma distinta, Exacto. con una claridad
no sabes ni de dónde te sale esa claridad de pensamiento. Es, caray, y esto nunca lo había considerado así. Bueno, déjate guiar por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Esta es una frase, una jaculatoria, una frase muy poderosa. Ilumínanos. O sea, en un momento álgido donde estás a punto de aventar la toalla, ahí abandónate en él y verás los resultados. Acabamos de pasar el Pentecostés, ¿verdad? Donde nada más y nada nuestro menos. Señor está renovando ese amor, ¿verdad? Por nosotros, que nos está enviando el Espíritu Santo. No se cansa de darnos. No se cansa. Y fíjense, en la primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, nos dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Ahí lo tienes. Es un mensaje más que claro de lo que tenemos que trabajar, en lo que tenemos que profundizar en nuestra fe. Pero fíjense, les voy a leer aquí textual, dice, ¿sabes cómo superar los celos? Los celos patológicos, es decir, es una enfermedad y pueden provocar trastornos en la personalidad, alteraciones de sueño, de la alimentación, pensamientos obsesivos y emociones de rabia, tristeza, ansiedad muy intensa. ¿Te gustaría vivir así, hermano? ¿Te gusta vivir así, con estos sentimientos, con esto que no como bien, no duermo bien? ¿Es vida? No es vida. Tú tienes la respuesta. Oye, ¿me conviene seguir siendo celoso? Claro que no. Si mi confianza la pongo en Dios y en Él está mi confianza y sé que esa obra que está haciendo de mi vida, yo le entrego mis miserias y Él con esas miserias hace maravillas. Dice que para superarlo, lo primero que tenemos que hacer es reconocernos como celoso. O sea, reconócete para que puedas ser objetivo y a partir de ahí empezar a trabajar en ese problema. Nos dice que nos apoyemos en especialistas, en guías espirituales. Nuestro párroco nos puede ayudar, un psicólogo católico nos puede guiar y son personas que nos pueden ayudar a sufrir menos con este sentimiento, con esta enfermedad, y que muchas veces se requiere de un especialista, a lo mejor más un psiquiatra, un psicólogo, un psiquiatra algo más elevado, porque a lo mejor ya nuestra enfermedad es muy alta, muy grave. Dice que ninguna persona pertenece a otra persona. Ojo ahí, es bien clarito lo que estábamos hablando hace un ratito. Nuestros hijos no son nuestra propiedad, lo platicábamos hace un ratito con nuestras hijas, son nuestras, son encargos de nuestro Señor. Estábamos reflexionando la vez pasada en una charla con el padre y decía, imagínense llegar allá y que te pida cuenta sobre tus hijos. Oye, mis hijos que te encargué, ¿qué hiciste con ellos? Entonces, si tenemos esta naturaleza que nos traiciona y tenemos claro que estas tareas que nos encomendaron no nos pertenecen, nos ayuda a eliminar los celos. Oye, no son míos, tengo que cuidarlos, pero no son míos. Mi esposa no es mía, es del Señor. Él me la dio, me la encargó en el sacramento del matrimonio, en este marco perfecto para la unión conyugal, pero no es mía. No tengo por qué tener este sentimiento de celo. Obviamente, la naturaleza humana, pues, es muy necia, es muy testaruda y nos gana, porque tenemos mucha influencia de corrientes, de ideologías y que nos hacen dudar de este pensamiento, ¿verdad? Entonces, dice que los seres humanos no se pertenecen como una posesión, como una cosa, sino en la responsabilidad. Se pertenecen porque aceptan la libertad del otro y se sostienen el uno al otro al conocerse y amarse. Fíjate qué bonito, lo complejo, sencillo y complejo a la vez, ¿verdad? Así dejar ser para que pueda crecer. Y fíjate que, bueno, también nos muestra aquí pues algunos tips, algunas cosas que podemos empezar a platicar en pareja, ¿verdad? Cosas para que podamos nosotros seguir creciendo personalmente, ¿verdad? A pesar, como bien decías hace rato, ¿verdad? A pesar de que somos un matrimonio, personalmente puedes tú crecer para poder ayudar a crecer ese matrimonio, ¿verdad? Y lo primero, bueno, que nos comenta aquí, dice, lo primero es intentar de apartar los pensamientos obsesivos,
piensa, me voy a enfermar si no supero las obsesiones. Tenemos que quitar todos nuestros pensamientos negativos para poder seguir adelante. Porque si tú estás todavía pensando que algo va a suceder, pues obviamente estás pensando, pues llega un momento en el que llegas a frustrar ese caminar, ¿verdad? Así es, correcto. Acepta que lo que eres y pide ayuda. Como bien comentabas, si tú te sientes como una persona celosa, que sientes esa ansiedad, ¿verdad? Por situaciones que están pasando dentro de tu matrimonio y sientes que el platicar con tu esposo no ha ayudado a tener una solución, bueno, tenemos que buscar ayuda. Siempre nuestro Señor nos brinda sus brazos. Tenemos que acercarnos a Él en la oración. Podemos encontrar ayuda dentro de ayuda espiritual, ¿verdad? Podemos acercarnos con el párroco de tu iglesia en donde tú te encuentres. Podemos acercarnos con un psicólogo y siempre es recomendable un psicólogo católico porque él tiene la formación de nuestro Señor, ¿verdad? Que te va a ir encaminando siempre hacia la fe, pero también dentro de tu emoción que en ese momento tú estás padeciendo, ¿verdad? Tiene las dos vertientes, la humana y la divina. Así es. Refuerza tu autoestima. Es importante que tú te quieras, que tú te ames por cómo eres, por cómo estás, cómo te sientes. Si tú no estás bien, pues obviamente no vas a poder dar amor a los demás. Pero ¿cómo vas a sentirte bien? Pues obviamente teniendo a nuestro Señor en tu corazón. Eso es lo que te hace ser bella por dentro y por fuera. Y por último nos dice, no pienses que el otro te pertenece. Es nuestro esposo, ¿ok? Es tu esposa, pero cada uno de ustedes pertenece a Dios. Y Él es el que te va a pedir cuentas de tu esposo, te va a pedir cuentas de tu esposa e incluso de tus hijos. Entonces, pongámonos a reflexionar mucho en eso. Así es, pues bendita crisis la que enfrentemos, porque eso es lo que nos hace crecer. Dice, qué sabio el Rey de Reyes, fíjense, en la vida siempre nos permitirá obstáculos y ya depende de nosotros cómo los enfrentamos, cómo los resolvemos y cómo aprendemos de esos mismos problemas, ¿verdad? A veces hay situaciones que pues nos ganan, que es imposible cambiar, entonces aprendamos a vivir con eso. Es necesario aceptar que cosas no van a cambiar porque seguimos aferrados a que algún día va a cambiar, algún día va a mejorar. Hay cosas que realmente nunca van a cambiar, pero que así las aceptamos. Así cerramos los ojos cuando estamos enamorados y no, ya cuando estemos casados esto va a mejorar. No. Cosas que así nacen, así se van a quedar. Obviamente algunas con la ayuda de Dios, por supuesto que podemos mejorar si es que está en nuestra disposición, ¿verdad? En disponer nuestro corazón, nuestra mente y nuestro cuerpo. Pero hay problemas que son completamente externos a nuestro matrimonio, que vienen y hacen una influencia negativa en nuestro matrimonio. Tenemos que cerrar la puerta a eso, nuestras ventanas, para que no entre ninguna idea que no nos corresponde asimilar, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice para evitar esto? Nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 12, dice, gozando en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Ahí tenemos la clave, muy clarita. Entonces, se lo estamos dejando ahí, hermanos, para que ustedes tomen sus notas, compartan este tema y por favor, vamos poniendo manos a la obra, reconociendo nuestra problemática para poder avanzar. Y si dices tú, en mi matrimonio no hay celos, pero hay conflicto de algunas situaciones en donde no hay pues ese respeto, donde no hay todo estos puntos que hemos platicado a lo largo del programa, ahí está la oración. Todo conflicto, toda angustia, ahí está la oración. Ayúdanos con la reflexión para cerrar este programa. Muy bien, aquí ya en la reflexión nos dice, las relaciones son más difíciles ahora porque pocos se toman el tiempo de enamorar. Las conversaciones se convierten en textos cortos, las llamadas en pretextos y los sentimientos en indirectas.
La palabra amor se utiliza fuera de contexto. La inseguridad se volvió una forma de pensar. Los celos en hábito. Engañar en accidentes. Y ser lastimado en algo natural. Dios mío. Triste realidad. Es momento de tomar cartas en el asunto y mejorar nuestra relación matrimonial. Así ¿Cómo es. ves? Así es. Hoy en día tenemos muchas cosas del mundo en contra, ¿verdad? Como son, pues, todo lo tecnológico, ¿verdad? Que nos ha venido a cortar mucho tiempo de conversación y de plática en pareja, en matrimonio. Entonces, hermanos, hagamos un espacio para ir mejorando todo esto que hemos estado platicando. Fíjate, yo escuché una reflexión que decía: la tecnología acortó distancias en cuanto a conversaciones, pero alejó a las personas. Nos ha Así es. separado. Entonces, es bien importante considerar esta parte para ver en nuestra relación matrimonial cómo nos está afectando también. Así es. Vamos a cerrar con nuestro eslogan. Así es, Dinos. pues bueno, quizá no te casaste con la persona perfecta, pero con la gracia de Dios tendrás al cónyuge ideal. Así es, amén. Vamos a mandar saludos a Jimena Ruiz, que está aquí en controles, al padre Joel Ávila, que está de vacaciones, y le mandamos un saludo donde quiera que esté, padre, que Dios Así lo es. bendiga. A la célula Matrimonios en Cristo, un abrazo, hermanos, a todos ustedes, y bueno, pues nos estamos viendo la próxima semana, primeramente Dios, con otro programa de Fortaleciendo el Matrimonio. Que Dios me los acompañe. Paz y bien, hermanos.